Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Y vamos a hablar, Federico y yo, sobre un tema que fue realmente motivo de mucha controversia la semana pasada y que creo que es muy importante, que es esta designación en fast track que hizo el Senado de dos personajes claves del Sistema Nacional Anticorrupción. Como ustedes saben, estamos en medio de la implementación de un nuevo sistema que en principio está muy bien, que esta idea de tener instituciones autónomas del poder político, con muchos más instrumentos jurídicos para actuar, coordinadas debidamente entre ellas, con participación ciudadana, está bien pensado, pero hay dos claves de este sistema: que las gentes que se nombren sean realmente gentes autónomas del poder político y que se generen los pesos y contrapesos desde el Poder Legislativo para que esto suceda. Y lo que vimos la semana pasada es que se nombró al licenciado Cervantes como Procurador General de la República, con posibilidad de volverse el fiscal autónomo. Hay una discusión si es en automático o no, pero bueno, eso lo podemos dejar para adelante. Y a Arely Gómez como secretaria de la Función Pública. Ella deja la Procuraduría y se va a la Función Pública. A mí lo más sorprendente es que esto se hizo en 24 horas uno, menos de 24 horas el de Arely, prácticamente por unanimidad. Votaron en contra los tres del PT. En el primer caso, el de Cervantes, algunos senadores panistas no fueron a la sesión, pero todos los panistas, todos los perredistas y todos los priistas que estaban en la sesión votaron a favor. Sí. Y el problema de fondo para mí, no sé cómo lo veas tú, Federico, es que primero esto merecía una discusión profunda sobre los méritos de los candidatos. Y dos, pues tenemos que estar teniendo claro que hacia adelante quienes lleven estas posiciones no pueden tener vinculación partidista. La Procuraduría, y tú has insistido mucho en eso, Federico, es un órgano, al igual que la Secretaría de la Función Pública, que requiere gente desvinculada del poder político. Fíjate, Carlos, que yo retomaría lo que dices. Yo creo que la opinión pública no se ha dado cuenta de la trascendencia de las dos designaciones. En México existe una antiquísima tradición de que, digamos, lo que debiera ser el investigador estatal, federal en este caso, se llamaba procurador, y el procurador pues era una persona que era de alguna manera vinculada a los ejecutivos local o federal. Y se logró, y es un gran avance para el país, que exista una Fiscalía General de la República y dentro de esa Fiscalía un área especializada en corrupción. Es un paso central de cambio institucional, la palabra parteaguas en español no existe, pero es un parteaguas, ¿no? Es un punto de inflexión y así deberíamos de tomar. Ahora, la opinión pública está muy escéptica y yo diría con razón. ¿Por qué? Porque no es la primera ocasión en donde apostamos a tener servidores públicos no partidarios, que sean, digamos, que tengan una actitud impar frente a las cuestiones. Así nació el IFE. ¿Te acuerdas con los consejeros ciudadanos que debían de ser ciudadanos que no fueran cuestionados, que fueran aceptados por las tres fuerzas políticas? Y después esto devino en la repartición de cuotas entre los partidos. Entonces la opinión pública está muy ciscada sobre la participación. Pero me parece muy importante lo que dices, porque el IFE empezó bien. Así es. Y se fue volviendo un espacio de cuates y cuotas. Lo vimos con el Tribunal Federal Electoral, que se lo repartieron entre el PAN, el PRI y PRD, pusieron a los que quisieron, luego en un acto probablemente inconstitucional, ya habiéndolos nombrado, les extendieron el mandato más años de los que estaban en la propuesta original, en la convocatoria, en los que habían sido nombrados, nuevamente prácticamente por unanimidad. Entonces, ahí ya se repartieron el pastel. Pero en el IFE, al arranque, no jugaron así. Sí. Lo que preocupa es que en la primera vuelta de la Fiscalía Autónoma, si es que el actual procurador se convierte en fiscal autónomo, y en la primera vuelta, la primera vez que toca que la secretaria de la Función Pública o el jefe, el encargado de la Secretaría de la Función Pública sea nombrado por el Senado a propuesta del presidente, sea un agente, uno, que es bien interesante, los dos estaban siendo aprobados por sus amigos, o sea, los dos son senadores con licencia.
Y segundo, en el caso de Cervantes, el ya hoy procurador, pues un claro historial partidista. Y mira, la mula no era arisca, se volvió. ¿Por qué? Porque nos fueron demostrando con el tiempo que sí inciden los criterios partidistas en las decisiones. Es decir, en teoría no hay ningún impedimento. Tú puedes ser un espléndido abogado, pertenecer a un partido o al otro y tomar decisiones apegadas a derecho. Pero cuando se hacen los estudios, Federico Esteves lo hizo en el ITAM, para ver cómo habían sido las decisiones de los consejeros electorales que después se volvieron partidistas, candidatos a gobernadores, secretarios de Estado, lo que fuera, él demostró que sí había una inclinación partidaria. Es decir, no estábamos mal cuando pensábamos que no debían de tener afiliación. Y sí, la sospecha, pues es una sospecha fundada en los hechos. Entonces, creo que era una espléndida oportunidad para buscar a un ex rector de una facultad de Derecho o escuela de Derecho, alguien que fuera abiertamente, digamos, no cercano a los pinos y no militante, para darle una oportunidad al nacimiento de lo que tú dices de esta Fiscalía General y de la Subprocuraduría, Subfiscalía, que es tan importante. Ahora es bien interesante ese estudio de Federico Esteves, que ya lo había olvidado, porque muestra además algo que siempre lo hemos sabido, que no hay decisiones técnicas puras. Sí, sí. Que aún la gente mejor intencionada posible, creo que esa primera camada de funcionarios del IFE, que es a los que les hace el estudio Federico, eran gente pues con una enorme rectitud personal y un historial profesional muy fuerte, muy sólido, lo tenían en corazón y el corazón te sesga. Entonces, la segunda parte que a mí me complica, Federico, es si ya vamos a asumir que la gente vota de un lado a otro, porque tiene corazón, aún la gente mejor intencionado, ¿qué está haciendo el PAN y el PRD avalando un nombramiento de alguien que tiene historial priista? Porque sin sus votos, y eso es lo más sorprendente de todos, que nadie me ha podido explicar por qué lo hicieron, yo muchas sospechas de por qué, pero son sospechas, no podía solo el PRI sacar este nombramiento. No. PRD y PAN unidos jamás hubieran sido vencidos. Son por 2/3 partes. ¿Qué se intercambió, Federico? Y después, mira, no sé si compartas conmigo el razonamiento, pero las personas que militan en un partido político en México son una minoría. Es decir, la mayoría de los ciudadanos no tenemos partido. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que para este tipo de designaciones tan relevantes, tan importantes en la República, para la República, pues no volteen a ver a los que no son partidarios, que están en la academia, que están en los despachos, ahora, que están aún ahí tienen sesgos. Porque tú puedes ser un académico muy pro derechos o puedes ser un académico muy pro orden, que es un poco donde se discute en la Suprema Corte de los Estados Unidos. Los miembros de la Suprema Corte no tienen credencial republicana o demócrata, simplemente tienen preferencias ideológicas en un sentido o en el otro. Y entonces se cuida mucho el proceso. En la lógica partidaria ellos debieron haber hecho más difícil por lo menos la discusión. Yo no digo que no hubieran salido las dos designaciones. Yo esperaba más discusión, más cuestionamientos. Claro, los dos tenían buen ambiente en el Senado, pero no deja de ser muy extraño que en tan pocas horas se hagan dos designaciones tan importantes, tan relevantes, y que todos estemos aquí diciendo, bueno, pues ¿dónde están los pesos y contrapesos de la oposición en el cuestionamiento de quiénes son los designados? Que los conocemos, pueden ser muy capaces, insisto, no es eso, es la duda de que sean partidarios y de que esto vaya a ser por 9 años, en el caso de la Fiscalía General de la República, lo cual pues lleva a todo el mundo a suponer que se trata de una especie de cobertura. Yo sé que es un muy buen abogado Raúl Cervantes, es un buen investigador, etcétera. ¿Por qué no hacer las cosas de manera que también lo parezcan? Pues sí, y cuidarlas. Deberían de haber tomado el tiempo para la discusión, presentar el programa, cuáles eran sus fortalezas, sus debilidades, que convenciera, no que aplastara. Y también se ve muy mal, Federico, los amigos votando por el amigo. Pues sí. Que a mí es la otra cosa, digamos, sociológicamente me parece muy sorprendente. En el Senado de Estados Unidos pesa más la identidad partidaria que la amistad. Sí. Entonces, cuando hay que tomar una decisión que tiene implicaciones partidarias, pues votan por un lado los republicanos, por otro los demócratas. Pueden haber algunos que se crucen, pero están claramente definidas estas identidades. Por ejemplo, los senadores hablan muy bien de Hillary, los republicanos, cuando fue senadora. Sí. Es una mujer con la que se podía trabajar, pero en este momento está en el otro club y yo soy republicano y no la voy a estar apoyando, salvo que porque me haya enojado con Trump o qué sé yo. Pero acá la identidad partidista y el proyecto partidista que uno se imaginaría debería tener el senador aparentemente quedó sobrepasada
por las redes de amistad, las expectativas de un favor futuro. No me queda claro. Y no deja de haber cierto conflicto de interés, en el sentido de que tú debes de explícitamente decir, señores, pues nosotros somos compañeros, colegas aquí del Senado y hemos trabajado mucho tiempo juntos y no estamos dando oportunidad a otros mexicanos Esa es otra pueden que es muy estar, importante. que pueden estar por ahí. Ni siquiera hubo ese intento por buscar quién es el director de la Facultad de Derecho o el ex procurador de no sé qué entidad, que sean personas probas, que se merezcan este cargo o encargo, que puede cambiar la vida en muchos sentidos para el bien de la población, porque pues, el problema de las procuradurías es que la impunidad ha seguido galopando en el país, en parte porque no investigan, porque no accionan, porque están ligados Creo al que poder. valdría la pena ir detenernos 2 minutos en ese punto que tú has insistido desde que te conozco, que hace muchos años, que es un primer problema que tienen las procuradurías, futuras fiscalías, es esta cosa muy absurda de México, el monopolio De la investigación. del ejercicio de la acción penal. Es decir, el privado o un tercero no puede activar a la Procuraduría, sino esto depende de la discrecionalidad del titular. Y eso es lo que le da una enorme fuerza en los regímenes autoritarios a un procurador, porque famosa frase de Benito Juárez, ¿no? A los amigos, Sí. justicia y gracia, a los enemigos, justicia secas, ¿no? Sí. Entonces, lo ves, hay un espléndido reportaje de Putin hace un par de semanas del Economist y cómo usan, hay una ley abigarrada en Rusia donde cualquiera está violando la ley, pero es discrecionalidad del Ejecutivo sancionar a los enemigos y perdonar graciosamente a los amigos, ¿no? Sí. Entonces, primer elemento, tienes que tener ahí a un agente que no vaya a iniciar el ejercicio de la acción penal por filias o fobias. Es el primer problema, creo yo. Y el segundo, que lo mencionaste en tu comentario, y es, ahí hay una cosa muy complicada. Sí. Necesita alguien con mucha experiencia. Lo que mencionabas tú, alguien que hubiera pasado por una Procuraduría Estatal y la hubiera reformado, sería una enorme tranquilidad. Alguien que sabe manejar esta bestia, que es una bestia donde se han anidado todo tipo de arreglos, corrupciones, ineficacias, comodidad. Sí, sí, sí. Todos vimos o muchos hemos de haber visto el presunto culpable y ver a los procuradores, a los policías, a los ministerios públicos, cómo actuaban, cómo se expresaban, qué hacían para darle la vuelta a la ley. Se requiere un agente que sea capaz de disciplinarlos por experiencia y porque tenga la reputación idónea para ello. Y después fíjate que sí se antoja revisar el diseño institucional de varias de estas cuestiones, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los consejeros electorales y de los propios miembros de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ya sabemos que son cuotas. Entonces creo que es momento de sentarnos después de 25, un cuarto de siglo de vida de estas instituciones autónomas y decir, bueno, ¿qué tan autónomas son? ¿Cómo podemos garantizar que, por ejemplo, los candidatos a ser consejeros electorales, pues tienen que ir a hacer lobbying con los partidos políticos que en teoría son los entes regulados por ellos? Entonces es muy absurdo, ¿no? Creo que es un primer tema que habría que revisar, pero el segundo es que el PRD y el PAN tendrían que explicar en qué estaban pensando. Sí. Yo no he oído una declaración del presidente del PAN o de la presidenta del PRD o de los líderes de las fracciones respectivas explicando, a lo mejor hay una lógica que se nos escapa, hubo un intercambio de enorme interés para los proyectos políticos de estas dos instituciones, o fue simplemente esto, tú pones al magistrado mío y yo pongo al procurador tuyo, ¿fue todo? No sé, pero no, para el ciudadano de a pie en la calle, esta no fue una buena trama de decisión. El ciudadano de bicicleta o de coche, como sea yo, tampoco. Y hay mucho en juego en el sistema nacional, así es que pues no es algo grato, no salió bien, todo el mundo hubiéramos esperado que hubiera sido, digamos, una designación compleja, delicada, que se hubiera llevado algún tiempo, discutida con varios candidatos, y de pronto pues, son 2 senadores del mismo club, que llegan a posiciones, o ex senadores que llegan, o con licencia, que llegan a posiciones claves para la vida cotidiana de los ciudadanos. Así es, pues tristemente. Bueno, gracias por acompañarnos, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Primer Círculo. Nos vemos en un central. Nos vemos la semana que entra aquí en Primer Círculo. Buenas noches.